Hola, bienvenida a este episodio especial. Hoy no vengo sola. Este episodio es una pequeña joya porque convoqué a un grupo de mujeres de mi comunidad para tener una plática sin guión como las que tengo con mis amigas de siempre. Y son de esas pláticas que se alargan con café y mucha confianza, aunque estemos a miles de kilómetros. Lo que vas a escuchar hoy no va de países ni de trámites migratorios. Va de lo que se mueve dentro de nosotras cuando aparentemente en papel todo está bien, ya tienes tus checklists marcados, pero algo dentro de ti sigue buscando sentido, sigue queriéndose encontrar. Y es esas ganas de volver a sentirnos vivas, auténticas y sobre todo muy conectadas con nosotras y con otras personas. Porque creo que vivir lejos no es algo solo para adaptarse, también es algo que nos transforma. Y a veces, como vas a ver en este episodio, es el inicio de un regreso a algo más profundo, que es el regreso a ti misma. Y esta conversación es también una semilla de Raum, el espacio que voy a abrir en septiembre para mujeres como tú y como nosotras, que viven entre culturas y que saben que su crecimiento no tiene por qué ser en solitario. Así que si algo de lo que escuchas hoy te resuena, aunque sea una frase, una risa, un silencio, te invito a quedarte muy de cerca. Y recomendaría mucho que si estás escuchándonos por Spotify, que mejor lo vayas a ver a YouTube, porque ahí vas a ver las caras, las miradas, las pausas, y eso le da mucha más profundidad a este episodio. Así que sin más, te dejo con esta charla grabada a principios de julio. Hola, bienvenidas a esta ronda con chicas internacionales muy globales. La verdad es que me emociona mucho este experimento que vamos a hacer hoy, porque para quien nos esté viendo ahorita en pantalla, pues que sepa que no todas nos conocemos. Es la primera vez que yo veo algunas caras y muchas de entre ustedes tampoco se conocen. Vamos a intentar que esto sea un espacio seguro, que todas se sientan cómodas de compartir sus diferentes puntos de vista, sus experiencias, ¿no? Como cuando estás con amigas y te abres y empiezas a compartir cosas. Y también que sea algo que nos ayude a nosotras a ver, a espejearnos. Creo que eso es bien importante cuando escuchas otras cosas, te ayuda a verte de una manera diferente. Y también quien nos escuche o que nos vea después en el episodio, pues que se sienta quizá menos sola, más comprendida y también inspirada, porque siento que cuando nosotras compartimos también nuestras propias historias, no tenemos idea a quién podemos estar inspirando. Si bien todas nosotras vivimos en un país que no es el nuestro, el tema de hoy no va a estar centrado en nuestra historia de migración, sino lo que me interesa es ver cómo estamos ya viviendo desde esta migración, cómo nos estamos desarrollando, cuáles son quizá algunos retos que se nos presentan, cómo nos estamos aprendiendo a sostener nosotras mismas, etcétera. Propongo que cada una hable y se presente, digamos, compartiendo quizá algo que valoran del lugar en el que ahora viven, o si no saben eso, también les doy la opción de que compartan algún descubrimiento reciente sobre ustedes mismas desde que están viviendo en este lugar. Vale, bueno, cuando llegué a México me topé con una chilena, curiosamente, y esta chilena me leyó el tarot y creo mucho en eso. Y me dijo, yo nunca he conocido a un extranjero que llegue a México y México no lo enfrente a sus más terribles miedos. Y claro, asusta, pero es gracias a eso que he ido descubriendo que soy mucho más de lo que yo pensaba. Recientemente perdí mi trabajo. Yo soy Capricornio, vamos. O sea, para mí mi trabajo es mi vida. Vivo para trabajar, me fascina, amo, o sea, es mi pasión, me encanta. Y hace poco perdí mi trabajo. Creo que es de las cosas que mejor me han hecho porque descubrí que yo no soy mi trabajo, que soy mucho más que eso y que la gente que me quiere por quien soy. Así que gracias México por ese finding. Qué fuerte eso que dices, pero es bien real y creo que a todas nos ha pasado que nos sobreidentificamos demasiado con el trabajo. Cuando no lo tenemos, porque no lo tenemos, y cuando lo tenemos, creemos que somos esa persona. Sí, parte de tu identidad, de lo que te hace sentirte poderosa si has logrado cosas que te gustan en tu trabajo. Y es tu sustento, es tu rutina, o sea, perderlo es perder muchas cosas, pero gracias a que lo perdí, ahora tengo tiempo de hacer lo que me gusta, de pasear por Chapultepec. Chapultepec es como un Central Park hermoso, gigante, de vivir la vida desde las pasiones, desde el placer
más que desde la obligación, y ese es un regalo precioso de la vida. Así que a quien sea que esté viviendo lo mismo, pues lo invito a plantearse cómo puedo vivir desde el placer y integrar eso a la obligación. Ujú. Qué bonito. Qué bonito. Yo puedo sumar a que yo también me di cuenta de lo valiente que soy y aquí en Hungría, hace 9 años llegué, creo que no lo había visto antes y tampoco me había considerado antes una mujer interesante. Eso está bien, bien duro, pero yo creo que ya está estando acá, cuando veía los ojitos de los húngaros viéndome y escuchando mi historia, es como, wow, es que vienes de muy lejos. Y fue la primera vez que me di cuenta de, wow, mi historia tiene valor, creo que soy interesante. Y antes no lo había visto o no lo había aceptado. Y eso es un gran regalo, de verdad. También son mejores escuchas, yo siento, escuchan más de lo que hablan, son muchísimo más introspectivos los europeos del este, entonces eso ayuda también. A que de pronto siento que los latinos nos estamos interrumpiendo todo el tiempo y no damos ese espacio a la escucha intencional y eso me sanó mucho también. Digo, tienen sus cosas, pero pues como en todos lados, ¿no? No vamos a despotricar todavía. Todavía no. Bueno, yo me sumo. A mí Valencia me dio empoderamiento. Yo llegué a Valencia por mi pareja y aquí, no sé, esos superpoderes que creemos que tenemos, aquí se me empezaron a derrumbar todos y empecé a no creer en mí y fue un proceso de 3 años más o menos. De, dije, aquí me quedo, aquí me sostengo y aquí vuelvo a nacer. Y Valencia ha sido eso. Yo he emigrado muchas veces en diferentes formas, pero Valencia me dio alas. Entonces ha sido lindo, lindo el proceso. Sí. Oye, ¿y qué sientes que es? A ver, porque suena súper bonito y te lo admiro un montón, pero ¿qué crees que es lo que te dio alas? O sea, ¿cómo te pudiste sostener? O sea, si estás diciendo que te sentías muy abajo y luego cómo volviste a resurgir y expandirte, ¿qué sientes que fue eso? Oigan, que también que sepan que cualquiera puede preguntar, si hay alguien que cuenta algo y le interesaría saber más, siéntanse libres de preguntar. Mira, yo creo que yo vengo en un proceso de crecimiento de hace 10 años, bueno, 15 años. Yo me separé en el 2010 y empecé a autoconocerme a partir de allí, que fue en Sudáfrica. Cuando vine aquí creía que me las sabía todas. Ya, tengo todos los checks, ¿no? Hice el Camino de Santiago de Compostela, hice esto, mucho autoconocimiento, pero realmente hubieron pruebas que me sentía como en el lodo. Y hubo dos factores importantes que creo que me ayudaron, o bueno, tres, y es, busqué una red de apoyo, me metí a un grupo de meditación Sazen y eran mujeres mucho mayores que yo, con una sabiduría interior enorme, que me sostuvieron sin conocerme. Españolas, o sea, yo y una chilena, que hoy en día lo agradezco con todo el amor, o sea, con todas mis ganas. Y lo otro, mis amigos cercanos y mis hermanas, que me recordaron quién era yo y me ayudaron a empoderarme nuevamente y a salir, digamos, de esa, también de esa historia que nos contamos, ¿no? Y eso. Y bueno, y también, yo creo que también la fortaleza o la fuerza de decir, de aquí salgo nuevamente, de aquí salgo o salgo. Y esto me va a ayudar a crecer como persona. Entonces, bueno, las tres. Ay, muchas gracias, Mónica. Bueno, voy yo. Bueno, yo en Colombia fui la persona que iba siempre a un ritmo muy acelerado, porque así aprendimos a sobrevivir, ¿no? Y llego a Alemania y ese ritmo se detiene. Entonces yo ya no tengo qué hacer porque allá era como la generadora, la prosperadora, la que generaba prosperidad, la que trabajaba, la que estudiaba. Y aquí llego y, a ver, migro porque me casé y mi esposo pues pagaba las cuentas, la casa ya está, o sea, no tenía que hacer nada. En teoría, solo adaptarme al nuevo país. Y cuando llegas y te enfrentas a una situación de esa es terrible, porque a veces migramos y las personas tienen que ocuparse de cómo pagan las cuentas, de trabajar o hacer cosas o estudiar. Y esa quietud me obligó a ir a una parte, digamos, como muy
personal que toda la vida he tenido y es mi parte espiritual. Casi toda la vida he canalizado, he leído el tarot, la mano y una serie de cosas que, bueno, en Colombia no las hablaba mucho porque tenía esa creencia de me van a quemar como en el pasado y no la decía mucho, pero siempre, no hubo un antes ni un después. Yo desde pequeñita nací diciéndole a mi mamá, tú no eres mi mamá, cosas así, pero siempre la mantenía ahí debajito, como algo, como una vida secreta. Y llegar acá y estar desocupada, porque fue así, estar desocupada y sobre todo esos primeros meses en que no tienes muchas opciones, sino que hay que radicar el documento y esto y esperar a que te llegue tu tarjeta de residencia y luego haces esta otra cosa. Eso me llevó a ir a esa parte, a rescatar esa parte espiritual como instrumento también para sobrevivir. Y que me regaló Alemania, rescatar esa otra parte y ahora poder decirla sin ningún problema. Y pues he enfocado muchísimo más mi tiempo en aprender muchísimas más herramientas y eso ha sido maravilloso. Ha sido muy, muy bonito porque es un regalo, ¿sí? Y entonces ya no tengo que estar ocupándome en el hacer todo el tiempo, sino ahora es en el hacer para qué. No cambiaría ese regalo por nada. Bonito. Iba a decir lo mismo, es como, wow. A ver, me lanzo yo. Me encanta todo lo que están diciendo, es como súper inspirador. La verdad es que al principio cuando Espe dijo, bueno, ¿qué de este país? Yo así de, la seguridad, gracias. No sabía muy bien, pero la verdad es que yo llegué a Suiza por mera curiosidad. Yo dije, quiero una experiencia en el extranjero, pero a fin de cuentas, donde haya mezcla de idiomas, de culturas, es un país chiquito, puedes estar viajando por Europa como muy fácil, a diferencia de México, que es bastante grande. Lo que yo no sabía es que mi camino espiritual empezó hace unos años apenas, y ahí fue cuando descubrí que yo vivo súper cerca de una línea de Plutón. Y para los que no sepan, Plutón es transformación, es intensidad, es muerte espiritual, es mucho, intenso. Y todo eso me tocó vivirlo aquí, tanto tan sencillo como la diferencia de culturas entre la apertura, em, y qué tan abiertos son incluso a la hora de platicar, porque creo que como latinos muchas veces podemos hablar hasta con la piedra y ser amigos de las plantas y todo súper fácil. Y en Europa no es tan fácil que sean tan abiertos, especialmente dependiendo luego del país. Eh, pero a mí mucho lo que me regaló fue como un espacio en el que me pudo sostener y me pude sostener y poder tener ese proceso de autoconocimiento y poder sanar justo lo que a lo mejor estaba arrastrando, que si me hubiera quedado en México, probablemente hubiera sido otra historia, porque tienes tanto ruido exterior, los amigos, la fiesta y todo, que realmente no tienes ese espacio para ti, que por supuesto al principio era sufrimiento porque no estaba acostumbrada a estar sola, el no tener amigos, con quién salir, y al principio no lo veía como una oportunidad de estar conmigo y conocerme, pero una vez que cruzas esa línea, eh, se destapó muchísimo, así que es algo que a mí me encanta y bueno, la seguridad también es algo añadido, un extra. Ay, perdón, solo una preguntita. ¿Eso es de astrocartografía? Yo quiero descubrir eso, creo que por aquí no pasa nada. Cartografía y No, te digo. creo que depende de tu fecha de nacimiento, ¿no? Porque Sí, yo te lo saco, Julia, sí, en cada lugar donde sin vives problema. tienes, o sea, tu carta natal se mueve, o sea, las casas de tu carta natal se mueven, depende del lugar en el que estés. Eso es lo interesante, porque yo, o sea, cuando tú naces, yo me hice la carta astral hace poco y claro, en México tengo una personalidad, pero esas cartas se te mueven y en el lugar actual no tienen las mismas influencias. Eso tendría que ¿Puedo añadir otra ajustar. cosa? Y claro, cuando ella me contaba, me fueron cayendo un montón de veintes. Dije, por eso en México soy de determinada manera y acá soy de otra. Entonces, depende de ti, o sea, sí hay cosas que se pueden ir ajustando. Es Y bien además interesante. es ir jugando con las energías, porque dices, ¿qué te apoya aquí? Que a lo mejor es retador, pero ¿cómo lo puedes balancear? Entonces creo que por eso también ya me gusta viajar más, porque es como, ya sé esto, y entonces chismeas un poquito más. Interesante Yo esto. voy a hacer Sí. otra, creo que voy a sacar un poco del tema, no sé mucho de astrología, sino es un tema basado más en vidas pasadas y es, nosotras estamos en los países que estamos y eso es con certeza porque hay partes de nuestra alma o que ya han recorrido estos pasos
estos países y una parte de nosotros tiene que venir a recorrerlos. Los cambios de países no son casualidad, esos son pactos de alma y sí que están relacionados con nuestras vidas pasadas. O sea, que cada una, Dublín, Budapest, España, por ahí hemos estado. En otras encarnaciones, otras versiones, no sé, hombres, mujeres, pero que hemos estado, hemos estado. Eso sí me dijeron alguna vez en una carta astral, no, registros akáshicos fueron. Y me dijeron que había sido enfermera en la guerra y que me encargaba de los niños que habían perdido a sus padres en Madrid. Oye, ¿y tú cuando llegaste a Madrid te sentiste, dijiste, yo aquí me quedo, no me voy? Como en casa. Sí, 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 sí. Y eso ya justo, yo vivo en Valladolid hace menos de un año. En septiembre del año pasado me mudé aquí, mi chico es de aquí, y yo he vivido en Madrid 7 años. Y he vivido en Sevilla también 2 más ya antes. Pero ahora justo con lo que iban hablando las chicas, esto de qué nos ha dado cada sitio. Y en Madrid yo creo que fui a buscar libertad, porque en Perú no la había sentido, no había, o sea, no había saboreado lo que era realmente la libertad. Sentía que por cosas culturales, familiares, etcétera, siempre tenía ojos a mi alrededor. Entonces era la niña buena, que se portaba bien y estas cosas. Y en Madrid fue a descubrir, o sea, llegué y sentí el llamado a descubrir realmente quién era y a vivir cosas que no me había dado la oportunidad de vivir en Perú. Entonces, creo que ahí, o sea, en estos 7 años que viví en Madrid específicamente, viví todo digamos, una transformación interna realmente. Me fui a descubrir a mí misma, viví la adolescencia que nunca me permití vivir, viví muchísimas cosas, cambié de carrera, descubrí en mi nueva carrera un mundo nuevo y realmente mi razón de ser casi en este espacio. Y luego también muy para adentro, ¿no? Dentro de esa libertad también la confianza. Siento que encontré confianza en mí en todo ese proceso, sobre todo en los últimos años. Es alucinante cómo llegué a Madrid y cómo me fui de Madrid. Como que Madrid vino a enseñarme algo y a partir de que ya encontré un poco eso, se dio naturalmente el venirnos aquí a otro tipo de vida mucho más tranquila, a encontrar calidad de vida, a vivir un poquito más lento. Quizás en este momento también ya era como la siguiente etapa para mí, es lo que estoy descubriendo ahorita en Valladolid, que este lugar también se siente como hogar por la forma. O sea, es otra manera, ¿no? En esta etapa de mi vida ahorita lo siento como mucho más tranquilo, la gente está más en pausa, pero a la vez hay vida, hay cosas para hacer. Y es más chico, se siente más como hogar, así como más cozy, pero a la vez también el reto de encontrar gente alrededor. No tengo muchas amistades yo en estas tierras, ni en Madrid tampoco. O sea, todo lo que he vivido en Madrid también ha sido muy para adentro, encontrarme a mí, confianza en mí, etcétera. Creo que ahora empiezo una nueva etapa, o estoy en ello, de empezar a afianzar lazos, a encontrar más gente, encontrar como comunidad dentro de este mismo espacio, ¿no? O sea, que en esas estoy ahora. Eso diría que sería lo que voy sacando de aquí. Sí. ¿Qué me ha enseñado Dublín? Rescatando un poco las ideas que han compartido. Esto de que uno es su propia casa, porque no importando dónde vivas, lo que traes va a seguir estando hasta que no lo veas y lo saques a la luz. Y por ahí concuerdo con lo que decía Camila, la identidad del trabajo en Chile, me imagino que en Latinoamérica en general, pero en Chile es sumamente fuerte el que lo que primero te pregunten es ¿qué haces? Primero de quién eres. La identidad con el trabajo es sumamente fuerte y termina también siendo una gran distracción. El estar siempre ocupado, el estar siempre teniendo algo que hacer, es una excelente excusa para no tener el tiempo de verse y observarse. Entonces, cuando eso se cae, como en parte es lo que me pasó a mí estando en Dublín en los primeros años, hubo un título de la canción que se llamaba Lento. Y ahí no te queda otra que mirarte y observarte. Y ahí me quedó mucho esta idea de esto venía de antes, no es que pasó en Dublín. Y ahí había entonces capas de cebolla que remover y ahí es donde empieza el real trabajo, ¿no? Entonces yo creo que agradezco, no sé si a Dublín, pero al proceso que ha implicado estar en este país, el poder conocerme más desde ahí y desde ahí entender que yo me sostengo y no importando dónde vaya, al final el sostén tiene que venir de uno, con uno mismo.
eso. Y en ese camino de observarse y todo, recientemente con el diseño humano, entender que soy proyectora fue como, ahora sí que me hacen sentido las cosas. Y tanto que empujé como una generadora. My God, tanta energía dispuesta hacia afuera cuando la tenía que cuidar más. Sí. Bueno, para quien no sepa, Lore, Mina y Julia y yo sí somos muy de diseño humano. Y en diseño humano se habla de tu tipo de aura y de tu tipo energético. Entonces hablamos de personas que tienen mucha energía vital, que son los generadores. Ali es generadora y también los manigens. Y estamos las personas no energéticas, que somos yo también soy proyectora, o las manifestadoras. Y resulta, no es que no tengamos energía, es que simplemente nuestra energía no es constante. Requerimos de más tiempo para descansar, para irnos hacia adentro y luego actuamos, por decirlo así, muy a grosso modo. Entonces, sí que yo entiendo también eso porque ayuda un montón, porque cuando tú no eres consciente de eso, vives realmente, sobre todo creo que las no energéticas, hemos sido criadas para estar generando y estar trabajando constantemente en todo. Y nosotras no somos así. Entonces, cuando descubres eso, se te abre el mundo. Porque empiezas a ser también hasta incluso más compasiva contigo, porque te das cuenta que no has operado de una forma que ha sido contra natura, de alguna manera, ¿no? Sí. Siento que te empiezas a cuestionar todo al final, porque siento que o sea, en la niñez nos han condicionado mucho, entonces cuando descubres eso de mayor dices, voy a tener que descubrir en verdad cómo es mi ciclo, o cómo son mis formas, o cómo es mi energía y cuidarla un poco, y no estar, tengo que hacer, tengo que correr, o sea, vas como volviendo a redescubrirte, digamos, ¿no? Hay todo un proceso genial. Sí. Y aparte como a muchas, ay, perdón, No, sigue, aparte sigue. como a muchas nos pasaba que nos criaban así de, esta es tu vida, esto es lo que te va a tocar, esto es lo que vas a hacer, este es tu trabajo, felicidades. Y dependiendo de la generación, se cuestiona o no se cuestiona en lo absoluto lo que digan tus padres, tus abuelos, tíos, lo que sea. Y siento que, al menos conmigo, el conocerme desde ese punto astrológico, espiritual, como lo queramos llamar, es como decir, wow, hay más posibilidades, me puedo salir de la tangente porque además es más vital para mí, más energetizante, ser realmente quien vine a ser, pero es muchas veces salir de ese como canal lo que cuesta muchísimo trabajo. Sí. Y yo creo que, saben que yo quería como hacer como un wrap up de lo que cada una contó, por lo que estaban agradecidas y todo. A mí me llamó mucho la atención que casi todas hemos pasado por muchos momentos de soledad, pero hemos aprendido a convivir y a estar a gustos a solas. Y ahí es el momento en el que nos hemos redescubierto y nos hemos empezado también a valorar, ¿no? Como lo que decía Ali, oye, es que soy interesante. Claro que somos interesantes, pero si tú estás siempre ocupada hacia afuera, creo que quizá este cambio, y tal vez retomando un poco lo que decía Lore, para algunas personas quizá el lugar, como en el caso de Julia, sí es como muy marcado de que a mí me dio esta vitalidad, me dio esta versatilidad, y en cambio a otras quizás no, quizás más por la circunstancia, pero creo que al final de cuentas, o sea, todas sus historias han sido similares. Descubrí partes de mí, volví, Judy también, ¿no? De que, oye, aquí ya salí del closet espiritual y estoy viviendo mi vida con todos mis poderes distintos, ¿no? Entonces, a mí eso, y no sé realmente si las personas que no han vivido fuera de su país tienen una oportunidad o sea, creo que el cambiarte de lugar es algo tan tajante que te tambalea y te obliga a verte también a ti misma de otra manera, ¿no? Total. Está interesante lo que mencionas ahí, porque a propósito de qué otra experiencia podría ser algo similar, y antes de emigrar tuve un duelo cuando falleció mi papá, y yo creo que la migración y el duelo de alguien cercano que fue sumamente significativo podría considerarlas como las dos experiencias más profundas, que hasta que el otro no lo vive es muy difícil poder transmitirlo en palabras solamente. Entonces serían como las dos experiencias, al menos en mi caso, que yo consideraría sumamente removedoras de alguna forma por la profundidad del proceso, cómo te remueve por dentro a, 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 a varios niveles. No sé. Sí, porque al final te obligas a renacer.
de alguna manera. Como decía Vina, también a reorientarte y decir, ahora voy a intentarlo de esta manera, cada una con las herramientas que haya encontrado, pero también me gusta escucharlas porque, bueno, al final no es casualidad de que lleguen también a mí, que yo atraiga o que lleguen a mi mundo mujeres así, ¿no? Que yo decía, es que todas, ya salió el tarot, que si el diseño humano, que si las vidas pasadas, digo, wow, es que este es mi mundo, ¿no? Esto es lo que me gusta a mí, ¿no? Es lo que anhelo y que yo, por ejemplo, a nivel local no lo tengo tan fácilmente. O sea, todavía no he encontrado esas personas con las que conecte y en cambio con mujeres que están en otros países, de pronto digo, wow, sí existe esa tribu que piensa parecido a mí. Quizás pronto o con el tiempo parecerán cercanas a mí, pero mientras tanto yo al menos creo que también ya he dejado de luchar contra eso. Es decir, ábrete y busca, hay opciones, online también puedes encontrar y puedes tener relaciones entrañables y súper nutritivas que también te pueden sostener, además del mundo que tú estás creando cada una en su lugar de origen, ¿no? No sé cómo vivan ustedes esa situación. Bueno, Julia ya lo contó un poquito, que también no tiene una tribu per se en el lugar. Sí, creo que de forma online voy encontrando personas, ya ustedes me conocen y estamos como, vamos formando lazos al final y hay muchísima confianza de por medio. Pero en este lugar, en este tipo de conversaciones, justo de las que hablabas, que tienen esa riqueza potente, digamos, de las temáticas, que es como, wow, quiero saber más, no la tengo todavía. Entonces es como ya ir encontrando, pero tengo que poner mi parte, es lo que pienso. O sea, hay que salir a tocar puertas, a buscar lugares, a hacerlo en carne y hueso, ¿no? O sea, salir y buscar. Siempre digo, yo le entrego al universo, que las personas lleguen. Yo no soy como muy de las redes estas que de los grupos de latinos en no sé qué, no sé, no soy, no, pero me han colocado la personita en el supermercado, que ella sí me presentó a esta otra persona y esta otra persona a su vez, y eso ha sido bien, bien bonito porque tengo una pequeña red de apoyo. También en los cursos que he tomado, todos los he tomado online, porque pues estoy en Alemania, no es que tenga mucha oferta en español, y también es una red de apoyo pues bonita, como en este lado espiritual, en otro mundo, y te conectas de una forma diferente, porque es como, tiene tus mismos intereses. Te colocas en unas charlas que son súper voladas, que solamente quien las está viviendo sabe de qué, y entonces eso te conecta bonito. Y la cosa es que no conozco a muchas de las personas con las que paso bastante tiempo en pantalla, pero nos conectamos bonito. En general, para mí, los amigos siempre han jugado un papel fundamental en mi vida. Son parte de mi familia y siento que eso se intensifica mucho si estás fuera. En mi caso, al principio fue muy difícil encontrar como mi tribu o mi gente porque teníamos costumbres muy distintas. En sí, también creo que el chileno es una cultura, especialmente de cierto sector social, somos muy cuadrados y nos cuesta muchísimo salir es que esto se hace así en Chile, esto es así en Chile, y como que queremos llevarnos Chile y como meterlo en ese molde a todo el mundo y obviamente no encaja. Entonces siento que eso es algo que a mí me tocó muchísimo romper eh, para entender que no, o sea, el mundo no es Chile, Chile funciona muy bien, felicidades por Chile, pero hay otras formas de hacerlo y hay otras maneras de ver el mundo y no necesariamente están mal. Entonces me tocó como ir rompiendo muchos de estos moldes, creo que es mi lucha constante. Eh, y poco a poco fui encontrando mi gente y mi gente ha jugado un papel muy importante. El otro día, de hecho, estaba como en una de mis crisis o sea, cuando te despiden, que fue mi caso, y tú estás sola en otro país, es una situación que te deja bastante a la deriva. Porque te sientes como, bueno, en mi casa, en Chile, yo correría a los brazos de mis tíos, que son mis padres, y a comer sopita y como llorar un rato y sentirme miserable, hacerme bolita, abrazar a mi tía y ya está, que es lo que más quiero. Pero acá como que estás contigo y me acuerdo que estaba comentándole esto a mis amigas. Y de repente mi mejor amiga me para en seco y me dice,
¿que estás qué? Y yo, que me siento sola. Y me dijo, no estás sola. Y como que literal, yo soy como, tenemos un grupo de amigas donde somos tres y vi un post un día que decía, como en un grupo de tres siempre hay un gato negro, un golden retriever y un perro salchicha. Entonces, como por las personalidades. A ver, explica eso luego. Eso, por favor. Sí. Los voy a mandar, pero está buenísimo. Pregúntenle a su grupo de tres que quién es quién. Obviamente a mí me dijeron, tú eres full el Golden Retriever, porque yo ando como tirando cosas por la casa, soy mega torpe, mega así. Y mi mejor amiga es el gato negro, y es tan gato negro que sus intervenciones son tres palabras de no estás sola, y es su forma de decir miau, te quiero. Como que, entonces, como que eso me fue llenando el alma, porque dije como, es muy fuerte ir por el mundo y encontrar gente que te ama en todas tus fases y que no naciste con ellos, no creciste con ellos. Hay muchas versiones de ti que no conocieron ni van a conocer, pero que te quieren. Entonces, mi mejor amiga en Ecuador es la única amistad que yo me llevé de ese país. Y sí, ella sí que me ha visto en mi etapa de adolescente, de universitaria loca, de como profesional seria y luego de no seria y así. Entonces siento que está muy loco como siento que mi vida está un poco fragmentada por países y que hay una versión de Cami que se quedó en Ecuador, hay una versión de Cami que creció en Chile, hay una versión de Cami que está en México y personalmente para mí fue muy poderoso darme cuenta que en gran parte mis ganas de encajar Chile en todo era porque yo no quería dejar ir a esa Cami de Chile. A mí me gustaba mucho la Cami que existía en Chile. Entonces, cuando migras, migrar es como romperte en pedazos y levantarte y construirte de nuevo. Pero quien acaba siendo, eres tú, pero a la vez no eres tú, porque ya no te encuentras en donde creciste, vuelves y ya los lugares no te saben igual, te saben a nostalgia, te saben a algo como que le falta sal y siempre quieres de alguna forma volver, pero quieres tener ambos. Entonces siento que fue muy mágico para mí decir, pues quizás soy todas ellas a la vez y ninguna. Y está bien ser la Cami de México por ahora. Qué bonito, Me, sí. me encanta lo que dice. Resuena mucho con Cami en el sentido de que yo por muchos años, cuando estaba aquí, yo no quería despegarme de México y quería seguir viviendo en el mismo uso horario para poder estar con las amiguitas, el chisme que pasó en la fiesta y no sé qué, como para no sentir que me estaba desprendiendo, era como no querer aceptar ese desprendimiento, porque claro, en lo que yo hacía amistades tan bonitas como las que ya tenía, era como, no, pues es que estoy sola, o no, no se vayan a olvidar de mí, o no, es que no sé qué. Y creo que se vuelve más difícil cuando son distancias mayores, que no puedes estar en la fiesta, la boda, lo que sea, la graduación. Pero también siento que para mí el buscar nuevas amistades era también conocer un nuevo lado de mí, porque era como, bueno, si naces teniendo esas amistades y las sigues teniendo de toda la vida, que en mi caso mis amigas nos conocemos desde los pañales, era decir, bueno, y pues, algo que ya conocía, ahora cómo se hacen amigos, ahora dónde se conocen, ahora qué es lo que me gusta y pensar que pues no puedes encajar en todos lados, que no le puedes caer bien a todos, pero también de decir, es que también a veces tengo grupitos en los que digo, puedo hablar sin problemas de espiritualidad o no de espiritualidad, pero en otros a lo mejor es un poquito más difícil, a lo mejor por temas de religión, miedos y demás. Y fue ir encontrando, creo que al principio conmigo era comunidades. Con ellas puedo hablar de productos del cabello chino porque las del Asia a lo mejor no me entienden. Luego aquí, y poco a poco, hasta que fui como unificando un poco y también el darme cuenta que a mí sí me gusta ser muy social y tener a mis amigas, pero no significa que voy a estar saliendo diario. Entonces, empezando por eso de decir, no, es que estas amigas si no te ven diario ya te están haciendo el feo y decir, bueno, ok, entonces, ¿dónde está mi gente? ¿Dónde están mis triadas? Luego les pregunto qué perritos somos cada una, pero siento que fue mucho ese proceso de decir, ok, ¿quién soy? ¿Qué puedo yo aportar? ¿Qué me pueden aportar? ¿Y qué tipo de ambiente quiero? Porque también luego podemos caer por estar en la soledad en un ambiente tóxico, en un ambiente que a lo mejor te están criticando, que es tu culpa y no sé qué, y dices, no, esto, pues pararse por uno mismo y decir, esto ya no me está funcionando y voy para otro lado.
Ay, sí, ahí yo notaría dos cosas. Yo creo que algo que yo también he aprendido y que me costó mucho como darme cuenta también de esta fragmentación era, pues que sí, que yo soy una persona que tiene muchos intereses, sí soy muy versátil y que nunca he cabido en un solo grupo. Yo nunca he tenido un grupito solo de amigas. Yo no crecí, yo no conozco eso. O sea, tenía unas amiguitas acá, pero tenía las de aquí, las de acá, las vecinas, las no sé qué. O sea, siempre he tenido grupitos y creo que es porque también yo soy así. Yo soy versátil y creo que cuando te desarraigas, de repente sí llega el momento en el que te sientes muy fragmentada, pero también es bonito darle la vuelta y pensar que puedes pertenecer a muchos lugares. Y es ahí también dices, oye, eso me vuelve a ser interesante, me hace poderosa. Y sí, siempre faltará algo, pero también qué maravilla el poder saberte mover en diferentes ambientes, en diferentes lugares, con diferentes personas, ¿no? Y creo que también otro punto aquí que lo hemos hablado por encima, pero en realidad es eso, es que viviendo en otro país, pues te tienes que reparentalizar sí o sí. Y eso creo que es algo bien duro porque sabes que va a pasar, pero como que de pronto ya no tienes el colchón de la familia, como decía Cami. Y es lo que yo a veces pienso, que digo, es que la vida en el extranjero es igual que en tu propio país, lo único es que se siente a veces mucho más duro porque no tienes ese colchoncito, pero igualmente te quedas sin trabajo en tu país, pues sí, vas, lloras con tus tíos, te comes la sopita de mamá, te apapachan, te revuelcas en el lodo, pero pues también al otro día vas a tener que irte a levantar y hacer tu vida, ¿no? Y estando fuera, haces eso a solas. Y también creo que a veces subestimamos a la gente que nos rodea, como decía Cami, porque dices, ay, estoy sola. Entras en el drama y de repente dices, bueno, no tengo a mi familia cerca, pero no necesariamente estoy sola. Y creo que ahí muchas veces nosotras solitas nos boicoteamos mucho, porque, sí, o sea, como que es bien importante también el propio lenguaje que tenemos y darte cuenta que no estás, o sea, es muy distinto decir, ay, está mi familia lejos, estoy sola, que no es el caso. No sé cómo lo ven ustedes. Además que creo que las cosas han cambiado muchísimo y siempre digo, o sea, tenemos la suerte de que la tecnología ahorita está en su máximo esplendor y que no es que voy a mandarle una carta a mi mamá y voy a esperar 3 meses a que me regrese la carta. Con su Eh, consejo. y literalmente es como que lo pienso y digo, ¿te imaginas esto hace 100 años? O yo qué sé, ¿cómo lo hubiera vivido? Qué suerte tengo que, bueno, cuando yo migré la primera vez ya existía el BlackBerry. Yo me fui con un BlackBerry de Perú. Entonces ya empezaba la cosa a mensajearse, ¿no? Entonces, de alguna forma la gente estaba, podías ver una foto, ya existía Facebook y estas cosas. Entonces, había como mucho más contacto. Ahora, si algo me pasa, le puedo hacer una videollamada a mi hermana, a una de mis amigas que son como mis amigas de toda la vida. Entonces, de alguna forma, teniendo la gente que tienes aquí o estando incluso sola, también tienes esta cercanía gracias a la tecnología y creo que para mí es un complemento muy importante dentro del ingrediente, o sea, en general de la migración. O sea, sin esto sería mucho más complejo, en realidad. ¿Alguna se ha leído el libro de Mi País Inventado, de Isabel Allende? No. A ver, recuérdanos, porque yo he leído todos los de ella, Mi pero País Inventado, con todo lo que dice me lo recuerda porque es cuando ella sale de Chile y se va a vivir a Estados Unidos, ella cuenta un poco la historia de ella en ese libro y de cómo nos desfragmentamos para volvernos a fragmentar, de cómo perdemos de una u otra manera nuestros valores. Tratamos de acomodarnos y reacomodarnos en la cultura nueva que estamos. Nos perdemos un poco, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Digamos que nos perdemos un poco hasta que por fin ya adaptamos ciertas cosas porque de una u otra manera cosas en nosotros tienen que morir para renacer. Entonces nos adaptamos y ahí es cuando realmente la propia adaptación viene. Entonces, amigos que uno encuentra de pronto en el camino al comienzo se van yendo. Ya no vibran de la misma manera, no sé, cambiamos y cambia y todo cambia. Totalmente. y Siento que hay también, gente que llega y tiene como un papel en tu vida que a veces puede durar sí, años de años, y hay gente que puede durar 2 semanas, hay gente que puede durar 3 meses o 2 minutos, sí, la literalmente. que te dice dónde es el documento o dónde se hace la postilla y nunca más la vuelves a ver, pero Nada más la vuelves a ¿no? usar. En Sí, Sí, sí. yo los Es llamo parte, ángeles. es parte de tu rompecabezas, pero puede ser que Según dure tú, poco va a ser mi tiempo. mejor amiga por siempre y ni al Y caso, nada. ni nada. Sí. Sí, Hay sí. algo que yo escuché en una de las personas que atendí de Australia y ella decía,
Judy, perdóname, ¿son personas latinoamericanas que van hasta Australia? Latinoamericanas, Vale, que vale, viven en Australia. vale. Y una de ellas a mí me impactó porque ella me decía, las personas aquí son desechables. ¿Cómo que son desechables? Y quedé en un momento como, y entonces ella mencionaba que las personas allá que pasaban con sus visas de estudiantes de 6 meses. Y entonces llegan, claro, todos sabemos que las amistades en un país extranjero como que lo de un día parece un mes y así sucesivamente se intensifican mucho más. Sí, sí. Y entonces estas personitas llegan, encuentras una persona, haces un match increíble, pero esa persona resulta que no le gustó Australia y se devuelve. Y dice, a esa que con la que hice un super match, que pasé 6 meses increíbles, esa persona ya no va a estar. Ahora tengo que encontrar otra persona que sea una red de apoyo para mí. Y sonó durísimo, pero es tan real. Y aunque yo no le llamaría que las personas son desechables, creo que Espe y Julia lo mencionaban, creo que tienen un fin. ¿Sabes? O sea, de pronto hay Ujú. personas que llegan, no sé, en el pasado o si les ha sucedido que llega esa pareja y te da 10, como en un día, en un poco tiempo te da 20.000 vueltas, tu mundo te lo revolcó y salió y se fue. ¿Y lo que pasó? Ya no eres la misma, pero dices, "Ey, ¿qué pasó?". No te da tiempo ni siquiera de reaccionar. Claramente las personas tienen ese fin. Me recuerda a propósito de términos. En los primeros años, justamente por estar con visas de corto plazo, me sentí como yogur con fecha de vencimiento en cada una de estas visas. Y a lo que voy es, en esos periodos cuando estás con ese tipo de visas, no te queda, es un mindfulness forzado. No te queda otra que vivir el día a día, porque no sabes si va a haber mañana. Y no fue hasta que recibí la visa más permanente, la visa de residencia, que fue, wow, no he podido pensar en el largo plazo en todos estos años. Así que sí, el yogur con fecha de vencimiento fue una etapa bien importante. Y cerebralmente lo sentí, fue como, wow, ahora puedo pensar a largo plazo. Y reparé que hace mucho tiempo que no lo hacía y fue como, wow, qué locura. Solo viví el día a día en todos estos años. Bien sorpresivo. Mm, mm. Y hasta aquí dejamos la primera parte de este episodio especial. Gracias por haberte quedado hasta acá. Si quieres enterarte del chisme completo, pues tendrás que esperar hasta la primera semana de septiembre, donde salga la segunda parte de esta conversación. Quería decirte que si algo de lo que escuchaste hoy te tocó, te hizo sentir vista, acompañada o comprendida, pues decirte que no es casualidad. Y precisamente lo que quería mostrarte con este tipo de contenedores es lo que va a suceder en Raum, que va a ser este espacio que voy a guiar, donde vamos a tener una estructura mensual y material de trabajo, además de sesiones en vivo que van a ser muy parecidas a lo que acabas de ver, solo que a puertas cerradas y mucho más guiadas porque vamos a hablar de temas más específicos. La intención de Raum es ayudarte a reconectar contigo misma y tomar dirección sin agobio y sin dependencia. Quiero que sea un círculo que te impulse y que no te pese. Entonces, si algo de ti dice, oye, yo también quiero estar ahí, puedes desde ya sumarte a la lista de espera. Te dejo el enlace en la descripción de este video o del podcast y ahí también vas a encontrar un poquito más de información sobre Raum, porque lo que quiero es que me ayudes a co-crear esta comunidad con la que puedas hablar de lo importante con mucha libertad y con mucha verdad. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos y por ser parte de esta tribu en formación. Nos vemos en septiembre para la segunda parte. Chao.